Señores, buenos días. Vamos a tocar la semana 6 de Derecho Internacional Privado, que considera la calificación, los factores de conexión, una definición, la tipología de la migaja de la muela, la nacionalidad, su definición, la adquisición, renuncia, la doble nacionalidad y el vigor. Bien, vamos a ver qué es la calificación. En la calificación podemos decir que es la operación por medio de la cual se ubica una relación jurídica o caso concreto internacional en una de las categorías previstas por el sistema de derecho internacional privado pertinente. Consiste en la elección del comportamiento a que pertenece el caso concreto dentro del casillero teórico que presupone. Evidentemente, el factor de conexión aplicable depende directamente de la calificación. Si una determinada relación jurídica viviente es considerada como propia de la categoría del derecho sucesorio régimen sus procesos de calificación consiste en elucidar una relación jurídica como perteneciente al derecho sucesorio o al familiar. Sobre este debate vamos a verlo en su momento. Bien, los factores de conexión. El derecho privado utiliza toda una serie de factores de relacionamiento para cumplir con su objetivo final, o sea, vincular una persona, cosa, situación, relación jurídica, etcétera, con un ordenamiento jurídico nacional específico que las regule. Estos factores de relacionamiento que actúan como puentes que conectan un fenómeno jurídico con la legislación de un país adoptan diversas denominaciones, todas ellas reconocidas por la doctrina. Se le puede llamar puntos de contacto, factor de conexión, punto de conexión, entre otros, que son los términos que se utilizan indistintamente para denominar estos instrumentos determinantes. Wolf define como las circunstancias que pueden servir como criterios para la determinación del derecho aplicable, ¿sí? El derecho comparado reconoce una serie de factores de conexión de general aceptación que permiten a los tratadistas esbozar una serie de clasificaciones atendiendo a distintos criterios. Estas clasificaciones tienen por principal virtud la de presentar de forma integral el conjunto de puntos de contacto generalmente reconocidos, lo que resulta muy conveniente para formarse una visión global del tema, ¿sí? Vamos a ver la calificación que hace Miaja de la Muela. Miaja de la Muela es un estudioso, un tratadista español que clasifica los factores de conexión en A personales, porque la nacionalidad de una persona, el domicilio, su residencia habitual, su estancia en el territorio de un país. B, reales, lugar de situación de un bien mueble o inmueble, el lex rei sitiae, el pabellón de una nave o una aeronave. La relación a los actos. Lugar de realización de un acto, locus regis actum, lugar de cumplimiento de la obligación, lugar de tramitación de un proceso como el lex fori, y los voluntarios, el lugar elegido por las partes. Podemos advertir que algunos factores de conexión son menos hechos o situaciones objetivas que no requieren calificación previa. La estancia o el lugar o lex fori, por ejemplo. Sin embargo, existen otros conceptos jurídicos en sí mismos y como tales requieren definición y calificación previa. La nacionalidad, el domicilio, el lugar de celebración de un contrato entre ausentes. Y al tratar el tema de la calificación, el factor de conexión, cuando esté constituido por un concepto jurídico, se debe calificar o interpretar de acuerdo con las normas de la lex fori. En nuestro caso, en el ordenamiento jurídico peruano, el concepto jurídico de nacionalidad puede escapar en algunos conceptos a esta regla. Vamos a ver la nacionalidad
la adquisición, la renuncia, la doble nacionalidad y el consentimiento de entrada en vigor. La cuestión de la nacionalidad entraña profunda importancia práctica en cuanto estamos ante el vínculo jurídico-político que marca la ligación de un individuo con un Estado y su pertenencia a la población del mismo. Una primera aproximación a la temática conduce a comprobar la vigencia en el derecho comparado de los criterios del jus soli y el jus sanguinis en materia de adquisición originaria de las distintas nacionalidades. La elección de uno de tales criterios dependerá de las características de cada Estado, ¿sí? En efecto, en el ordenamiento jurídico del Perú ha consagrado tradicionalmente el jus soli como norma básica de atribución de la nacionalidad peruana, mas este suele generalmente conjugarse con el jus sanguinis, ¿sí? El artículo 52 de la Constitución, en su primer párrafo, dispone que son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República, ¿sí? En el territorio también son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. Este texto sigue la pauta de los anteriores. Tienen la misma condición de peruanos por nacimiento los nacidos en territorio de la República, que sean hijos de padres también peruanos, como aquellos cuyos progenitores fueran extranjeros. Igualmente, adquiere el jus sanguinis la nacionalidad peruana por nacimiento los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el exterior que se inscriban en el registro respectivo durante su minoría de edad. La norma salvaguarda el acceso a la nacionalidad de los padres, mas no entraña una atribución automática de ella, porque al supeditarse al hecho de la inscripción, ésta acaba revistiendo un cierto carácter constitutivo. Se produce así un significativo distingo con el tratamiento otorgado al asunto por legislaciones como la española, en que prima el jus sanguinis a mérito de la cual simplemente se dice, por ejemplo, en la legislación española, que son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles, ¿sí? En el artículo 52 de la Constitución peruana, la adquisición iuris sanguinis de la nacionalidad peruana por parte de los hijos de padre o madre peruanos, según lo planteado en este párrafo anterior, en aplicación del principio de igualdad de los sexos, tiene igual capacidad para transmitir la nacionalidad peruana a sus hijos nacidos en el exterior, los padres varones o las madres mujeres. Y no restringe la posibilidad de acceder a la condición de peruanos por nacimiento a los nacidos en el exterior cuyos padres sean a su vez peruanos de nacimiento, dado que únicamente se menciona el que se trate de padre o madre peruanos. Entonces, podemos decir que alguno de los progenitores se encuentre válidamente en posesión de la nacionalidad peruana al momento del nacimiento del hijo para poder transmitirle este. El artículo 53 también nos dice que la ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana. Esta norma consignada remite a una ley que desarrollará las vías para adquirir o recuperar la nacionalidad sin entrar a mayores alusiones respecto a la pérdida de la nacionalidad peruana, que solo ocurre cuando se renuncia a ella de manera expresa ante autoridad peruana, ¿sí? Podemos ver que esta novedad del artículo 53 de la Constitución radica en que el caso hipotético de la adquisición de una nacionalidad extranjera por un nacional peruano sin haber renunciado a su condición de tal ante autoridad peruana, no se perdería la nacionalidad peruana. Inclusive de haber renuncia a la nacionalidad peruana ante autoridad extranjera que así lo exigiera, no se perdería la nacionalidad peruana. En este supuesto se configuraría una situación especial derivada del hecho que para el estado de origen, en este caso el Perú, el individuo mantendría la nacionalidad peruana, mientras que para el estado cuya nacionalidad ha sido adquirida de manera sobreviniente, aquel ostentaría únicamente la obtenida en última instancia. Como consecuencia de ello,
se perfilan nuevas situaciones de doble nacionalidad. Al darse la adquisición sobreviniente de una nacionalidad extranjera conforme y no supeditarse la conservación de la nacionalidad peruana a la existencia de un tratado vigente en la materia entre el Perú y otros estados. La eventual oponibilidad de la nacionalidad peruana por parte de estos dobles nacionales frente a terceros estados o los estados de los cuales también fueron nacionales estará en función a que hay una vinculación efectiva de aquellos con el Perú. También debemos destacar que el artículo 53 señala que la nacionalidad peruana no se pierde sino por renuncia expresa ante autoridad peruana. No distingue entre peruanos por nacimiento o quienes hubieran adquirido la nacionalidad peruana por vías diferentes a la del nacimiento. Sin embargo, hay una diferencia con por ejemplo, con la Constitución española que dice la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que haya tenido o tenga una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Este planteamiento de la Constitución española y la peruana refleja tanto diferencias en importantes aspectos como significativas coincidencias. El artículo 11 de la Constitución española remite también a una ley, pero contempla la posibilidad de la pérdida de la nacionalidad, explicitando al mismo tiempo que los españoles de origen no podrán ser privados de su nacionalidad. Y quienes obtengan la nacionalidad española de manera sobreviniente, por opción, por naturalización o por carta de naturaleza, podrían ser privados de su nacionalidad si incurrieran en algunas situaciones muy concretas previstas en el Código Civil español. También podemos ver que en el inciso tercero de este artículo 11 de la Constitución española se hace referencia expresa a los convenios de doble nacionalidad concertados o por concertarse. Y se rebasa el marco de aquellos en cuanto pese a no haber convenido y aunque la legislación local del Estado históricamente vinculado a España, cuya nacionalidad adquiere un español, establezca una regla distinta. Dicha adquisición no entraña la pérdida de la nacionalidad española. Y su artículo 24 del Código Civil Español dice la adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal producir pero del artículo 11 de la Constitución resulta coincidente en los efectos con lo establecido en el artículo 53 del texto constitucional peruano. Pero la amplitud de este último es muchísimo mayor, pues no se restringe a un grupo de estados con los cuales existía una relación especialmente próxima, como si se hacía en la Constitución del 79. Algunas de las implicancias principales de los articulados constitucionales del 93 de nuestro país resultan disminuidas o seriamente atemperadas al confrontar estos con las normas recogidas en la Ley de Nacionalidad, 26574 y su reglamento Decreto Supremo 0497, que se los voy a colocar en ayudas o en la guía didáctica a fin de que podamos tener un poco más de amplitud respecto a este tema de la pérdida de la doble nacionalidad, que si bien es cierto, nuestra Constitución es relativamente escueta, las normas de la Ley de Nacionalidad y su reglamento nos amplían mucho más al respecto y deberemos de conocerlo para no tener problemas en lo que respecta a la nacionalidad del peruano. Bien, señores, el tema es relativamente corto, considerando que se va a requerir que ustedes tengan que analizar esta ley de nacionalidad y su debido reglamento y la modificatoria que también la estoy colocando en las ayudas didácticas. Muchas gracias, señores.